Ahora, el tema, después de todas las cosas que aquí se ha dicho que son muy importantes, yo difícilmente puedo añadir algunos aspectos concretos o no al asunto. Pero lo que sí le quiero decir yo es que está visto que en el manejo de los grandes proyectos de inversión, en este gobierno como en ninguno, ha desarrollado intensamente la corrupción. Corrupción ha habido siempre. Y ahora lo digo de esa manera porque tampoco voy a poder desglosar lo que yo conozco de otros gobiernos. No es el momento, ni usted me ha preguntado eso. Corrupción ha habido siempre. Yo presidí una comisión de investigación de la deuda externa y cuando fui a la Contraloría a preguntarle que me den los antecedentes de nada más las 20 empresas más grandes para saber por qué había habido tantos excesos de precios, porque el problema de la corrupción empieza con el incremento de los precios en la ejecución de las obras. Eso lo hice hace 10, 15, 20 años. Y fui a la Contraloría, no tenían la información. Porque yo sabía que por esos excesos de precios, lo que se llama sobreprecios, es que ningún presupuesto del Estado puede cumplir con esos presupuestos y siempre recurren a la deuda externa, es decir, el resultado de la corrupción es la deuda externa, que mal termina pagando todos los ecuatorianos. Pero fíjense lo que estoy diciendo, y había antes, pero en ningún gobierno en la historia ha habido no solo el despilfarro, la ineficiencia, la ineptitud, la negligencia para el manejo de la cosa pública, que evidentemente rayan en actos de corrupción, porque en unos casos puede ser culposo, en otros son flagrantemente dolosos. Y en este gobierno, en el manejo de las áreas estratégicas, lo mínimo que se puede decir es que aquí ha habido una ineptitud culposa y una negligencia dolosa, que obviamente, además de ineficiencias y contratos ya claramente abiertos de corrupción, configuran el que aquí haya que revisar absolutamente todo. Yo les escucho a los candidatos decir que van a hacer una fiscalización, pero tan en términos generales, sí, yo voy a fiscalizar. Ese es un deber, esa no es una propuesta al país. Aquí nadie denuncia nada, los candidatos hablan una retórica absolutamente... Como dice la gente, con todo respeto, hablan de pendejadas. No sé, es una pena, yo tengo un gran respeto por todos y cada uno de los candidatos, a los que conozco, porque no conozco a todos. Pero uno se desilusiona de ver realmente que no conocen la situación del país. La situación del país es inmensamente más grave. Terrible. Yo voy a decir algo, voy a usar las palabras de Alberto Acosta, que en el programa anterior que usted me invitó, dijo él, que la corrupción no realmente solamente las cuestiones financieras y las pérdidas para el país de montos en dinero que perjudican a los pobres porque se dejan de hacer obras y todas esas cosas. Él dijo que no, la corrupción de este gobierno no consistía solamente en eso, y estoy citando aquí porque él estuvo aquí mientras usted me hizo la llamada telefónica. Él dijo, no, es el manejo de las leyes y de las instituciones, es decir, el manejo general de la política estatal, lo que también configuran actos de corrupción. Entonces podemos hablar, y perdonen que introduzca el tema, podemos hablar de una corrupción estructural. Para mí esta es una corrupción estructural, que nace desde la cabeza. Evidentemente aquí hay una responsabilidad directa. Yo responsabilizo al presidente de la República, al vicepresidente de la República, a su pandilla, a la que le rodea, de quienes preparan los decretos y hacen las leyes, obviamente a la presidenta y a todos los miembros de la Asamblea Nacional que son del gobierno, a la Contraloría del Estado, no como institución, porque yo conozco... Pero pandilla tiene una connotación bastante... Pero claro, muchas veces he dicho aquí mismo fuerte, claro, que se trata de una... ¿Cómo es que llaman? ¿Cómo se llama? La gallada. En la costa hablan de la gallada, aquí he hablado de la gallada para que me entiendan ellos. En Quito es más la jorga o es la pandilla. Pero para todos los casos, en el periodo de los últimos 10 años, el gobierno de Correa ha recibido la friolera del sector petrolero de 83.000 millones de dólares. 83.000 millones de dólares es toda la plata del mundo. ¿Sabe el país cómo se distribuye ese petróleo, ese monto tan gigantesco? Todo el mundo va a decir, sí, claro, el economista Valencia va a mencionar las carreteras, va a mencionar las hidroeléctricas, va a mencionar las escuelas del vino. No, no lo voy a mencionar porque no es cierto. El gobierno nos ha engañado diciendo que del petróleo nos deja un patrimonio que ha sido bien utilizado. Es una falsedad absoluta. Y por eso le increpo a él como el principal responsable de esta política institucional. De los 83.000 millones de dólares, el gobierno egresa la mitad, 41.500 millones de dólares, para que funcionen las empresas estatales. Solo el 20%
a los consejos provinciales y municipios y un 30% para los subsidios que van a la gente rica y no a los pobres, porque los subsidios en este gobierno son 8 a favor de los ricos y 1 a favor de los pobres. Qué pena que nuestro país no sepa estas cifras y que los candidatos tampoco las expongan. Pero la parte que quiero concentrarme es 41.500 millones de dólares en 10 años que han sido dirigidas a las empresas estatales para que funcionen, para gastos operativos de tipo corriente. No estoy hablando que están haciendo prospección petrolera, no estoy hablando de que hay nuevas torres de perforación que pudiera llamarse inversión, no, es para que funcionen. Y fundamentalmente para que se financien los excesos de costos de producción que en un seminario en donde Henry Llanes presentaba su libro hace 2 días y que yo lo prologué y presenté con él su libro, se estableció, estaba también Fernando Santos y ellos no me van a dejar mentir, de que mientras en otros países de América Latina los costos de producción de un barril de petróleo son de 16, 20 dólares, en el Ecuador pasaban entre 45 y 51 dólares por barril. Eso es una ineficiencia total, eso es responsabilidad de quienes dirigían esa institución y de quien manejaba el sector estratégico y del propio presidente de la República. ¿Cómo es posible que se haya festinado 41.500 millones de dólares en las empresas petroleras para que no aumente ni un solo barril de petróleo? Porque la producción de Petroecuador y de Petroamazonas, en la parte que les corresponde a cada uno, en los últimos 10 años no ha aumentado un solo barril porque los 500.000 venimos produciendo desde hace mucho tiempo. Si esa plata que vaya no es para mayor producción, no es para mayor inversión cuyos resultados son en el futuro, sino para gastos operativos, hay ahí una ineficiencia dolosa. No es solamente las comisiones que estamos viendo ahora que los funcionarios reciben. Estamos hablando de 14 millones de dólares en caso del señor Bravo, 5 o 4 millones de dólares del señor Capaya, como le dicen ahora. Esas son minucias, esas son capillos. Es en los grandes contratos, quienes firmaron los contratos y recibieron la plata cada vez con más sobreprecios, donde está la gran corrupción, y eso era responsabilidad de vigilancia y control de quienes tenían a su cargo esos sectores: el presidente de la República, el vicepresidente de la República, el Contralor General de la Nación, el Fiscal General del Estado, la Asamblea. Aquí no cabe que hablemos de minucias y de capillos. Por ejemplo, en el caso de la refinería Esmeraldas, hay una empresa que fue encargada de hacer la fiscalización, cuya denominación es de origen externo, pero con un contratista nacional de apellido Tecniazul, en donde se sabe quiénes son, pero hasta ahora no han sido ni siquiera demandados, ni siquiera se les sigue ningún juicio. Sí. Y tampoco han renunciado porque una de ellas es funcionaria pública. Nadie ha exigido la renuncia, que yo sepa. Yo revisé la esposa de la americana. Y yo revisé ese contrato con la empresa Tecniazul, porque me lo presentaron. De hecho, todo lo que yo digo está respaldado, y cuando sea necesario diré todas las fuentes que yo tengo, ni faltaba más. Y cuando tenga que ir a declarar en la fiscalía, lo haré con el máximo gusto. Y no tengo miedo a que me vuelvan otra vez a perseguir, como me mandaron un auto para chocarme, en la misma forma que le mataron a una señora que era funcionaria de COFIEG. No tengo miedo, porque para mí mi país está adelante, como aquí estoy rodeado de gente patriota que ha dicho lo mismo. Esas personas firmaron un contrato con Petroecuador que se llamaba de fiscalización, que es una cosa, y de gerenciamiento. ¿Se pueden imaginar un contrato donde a una persona le hagan ser juez y parte, que gerencie ejecución del proyecto y que simultáneamente se fiscalice a ella misma? Todas estas cosas configuran que hay decenas. Solamente esta empresa, en 2 proyectos, que son la refinería de Esmeraldas y la refinería del Pacífico, que ya es el gran escándalo que hay porque ahí no hay nada, ha recibido 340 millones de dólares. Y estamos preocupados del señor Bravo de 14 millones y de Capaya, que ha ganado 1 millón o 2 millones o 4 millones. ¿Y dónde están los cientos de millones de dólares? Le correspondían a las auditorías internas, al contador, a los comités de vigilancia, a los comités de control de obra, a los directorios, ir evaluando el gasto según los estudios de factibilidad, que casi no existen, y por tanto no hubieron puntos de referencia cuya responsabilidad es de los mismos que otorgaron esos contratos en esas condiciones. Y por tanto, aquí toda la culpa es la cadena de mando, como dirían los militares. La cadena de mando, uno es responsable de lo que pase en su compañía, en lo que sea, el más responsable es su máximo ejecutivo.
¿Por qué no ¿Y tomaron quiénes la nos han fallado como país en la cadena de mando? Todos. Empezando por el presidente de la República. El presidente de la República está embarrado, no hasta el cuello, como dicen, de corrupción. Está embarrado hasta la cabeza, porque la cabeza es él. ¿Quién más? El vicepresidente, que es el encargado de todos los proyectos estratégicos. Los ministros de ¿Por las qué áreas todo el mundo le correspondientes. apunta al vicepresidente economista? No, yo le apunto al presidente. Es primero un gran administrador. Y ya no hablo de un buen economista, porque él no lo es. Yo no sé en qué piensan los colegios de economistas que no le han suspendido el título. Él es un político, y un político con un proyecto de quedarse en el país 300 años, que ha fundado una ética de la Alianza País, una ética verde a sus conveniencias de múltiple moral. Lo digo con toda claridad. ¿Qué significa? La múltiple moral, como es obvio, acomodan los hechos morales a sus conveniencias. Por ejemplo, cada vez que habla el señor Alexis Mera, uno tiene que ponerse a temblar de los conocimientos de ética que uno tiene. Él dijo, cuando se refería a un caso de Samanes, de una ministra de determinado nombre, que dijo que era un error de buena fe. Eso es corrupción de buena fe, perdóneme. Y luego dice que es el gobierno más honesto de la historia. Y lloran. Qué pena, el señor Capaya nos dio la puñalada por la espalda. Mentira, quienes nos dieron la puñalada por la espalda son ellos al país. Yo estoy hablando aquí a nombre del país, porque ¿quién habla a nombre del país? De la gente pobre. Hablamos los que venimos acá, por supuesto. Y reitero, y un máximo respeto. Ni faltaba más, yo colaboro con mi granito de arena. Pero aquí no se puede librar al presidente de la República todo lo que está pasando. Se han perdido centenares de millones de dólares. En opinión del ex fiscal Washington Pesante, le escuché en un programa de televisión, en uno de esos ya de candidato, que dijo que la pérdida podría llegar a 70.000 millones de dólares. ¿Alguien se da cuenta lo que significa 70.000 millones de dólares? Yo creo que se equivocó, sí de buena fe. Correa traicionó al país. Concretamente me traicionó a mí y a la comisión investigadora de la crisis de los años. Responsabilidad de Correa es el haber amparado a su primo Pedro Delgado, que no es fundamentalmente responsable por haber usurpado un título, que no es fundamentalmente responsable por haber, ahora que la justicia le ha dicho que es el responsable de haber otorgado $800.000 a COFIEC, a los señores Dusac. $800.000 en las cifras que estamos hablando es capillos, no significa nada, son sueltos. Bueno, pues cuando yo suscribí ese informe conjuntamente con los miembros de la comisión investigadora, que no los menciono porque son venerables y respetabilísimos ciudadanos y no los quiero involucrar, lo afrontaré yo solo cuando el caso devenga. Bueno, pues yo le presenté el informe al presidente de la República para hacerle conocer quiénes eran los responsables. Y él conforma la comisión, y usted aludió a ese asunto de cuando yo era funcionario de la Corporación Financiera Nacional. En el momento que se conformó la comisión, ¿sabe a quién me propuso que vaya a miembro de la comisión para investigar el caso de Pedro Delgado y de Juan Falconi? Me propuso que uno de los miembros de la comisión sea Pedro Delgado. ¿Se ha visto semejante barbaridad en la historia de este país? Que el presidente le quiera poner al investigado, al presunto autor, cómplice y encubridor de los sucesos de la corporación, para que esté en la comisión. Me opuse radicalmente. Le dije que me dé 48 horas para conformar la comisión y que si no le gustaba me iba. Obviamente me aceptó porque puse a personas eminentes. Uno de ellos, a quien doy honra en este momento, fue Jorge Vivanco Mendieta, lamentablemente fallecido, un luchador contra la corrupción, Vivanco, sí. Y que obviamente se retiró en un momento determinado porque el presidente empezó a atacar a la prensa. Pero bueno, esa comisión se supone que cuando ya estuvo bien conformada y no con el primito, Correa es responsable de haberle dado al primito, que ya se sabía que tenía graves indicios de un delito, de haber sido uno de los responsables del asalto a la Corporación Financiera Nacional, lo puso primero de su asesor. Él dirigía la política monetaria. En segundo lugar, le pasó de presidente del Banco Central, una institución ancestralmente digna, eficiente, técnica. Le puso a su primito a dirigir el Banco Central. Y finalmente, a todas las empresas incautadas que se conformó un fideicomiso. Fíjense la ironía de la vida llamada fideicomiso CFN. No más impunidad. No más impunidad. Bueno, en eso, obviamente, se manejaron los recursos en una forma alegre,
todas esas empresas, de lo que yo conozco, están quebradas. El gobierno tuvo la habilidad y traicionó al país diciendo que van a vender los canales de televisión y esas empresas para entregar a los depositantes lo que habían perdido en el feriado bancario. No vendió nada. Se quedó con los canales y ahora estamos en un estado de propaganda que él controla y todavía hay 31% de gente que puede votar por el candidato del gobierno porque es manejado con esas empresas incautadas que nunca se vendieron y que inmoralmente, por eso hablé de la inmoralidad, hablé de una múltiple moral. Cada cosa que hace el gobierno tiene su moralidad, lo dice Alexis Mera, lo dice Correa, lo dice el señor Glass. El señor Glass cada vez que habla, él no es culpable de nada, dice que no van a encontrar nada. A lo mejor es cierto que ni él ni su familia, una dignísima dama a quien yo conozco y la respeto, a lo mejor lo asoma a nombre de ellos. Pero todos los indicios van a que su tío sí está involucrado en el asunto. El problema que hay que probar a la esposa del señor vicepresidente de la República. A ella respetable, a ella respetabilísimo. Ni faltaba más. Pero por eso digo, que él diga que no van a encontrar nada, a lo mejor en efecto no encontramos a nombre de él nada. Nadie es tan bobo para poner a nombre de él una comisión o una contribución por mejoras de una empresa por haber sido beneficiadas por un contrato que todos hemos criticado en esa múltiple moral. Son contratos en su mayoría otorgados a dedo. Esto no es una cosa trivial. Esto es un manejo institucional, como decía Alberto Costa, si me permite él interpretarle. Manejan los decretos, las leyes, las opiniones, las empresas incautadas, las concesiones de frecuencias, manejan todo a su manera. Y por tanto, el principal responsable de esto es el presidente de la República. Ahora bien, en el caso que estoy desarrollando, ¿por qué digo que él es el culpable de este asunto, entre otros? Cuando estoy desarrollando una cosa del año 99-2000, en donde Pedro Delgado y Juan Falconi fueron los autores del decreto, estaban a cargo de la Corporación Financiera Nacional, se sacaron la plata y después fueron ambos superintendente de bancos e intendente de bancos y taparon todo. Usted me dirá, eso pasó en el año 98. No, en el año 99. No es tan fácil. En este periodo gubernamental, en el año 2010, y con esto termino, usted verá si sigo o no sigo con el tema. En el año 2010... Es por el tiempo, no por supuesto, no, yo lo entiendo muy bien, por eso yo mismo me autocensuro. En el año 2010, el gobierno mandó un proyecto de ley reformatoria del Código Orgánico de las Finanzas Públicas, que como todo código, es nada más que una organización. Aquí hay estupendos jurísticos, es una reorganización de las leyes respecto de las finanzas públicas. Este artículo pasa tal, el otro de acá fue derogado, y eso es una compilación de un código orgánico. No, ahí le metieron en el momento de la aprobación en una disposición transitoria número 14, en la disposición transitoria 14 pusieron ahí que los certificados de depósito reprogramado, que fueron el método por el cual saquearon a la corporación, que fue declarado institucional, si no me equivoco, en el mismo año 99, en noviembre, por la Corte Constitucional, fue una cosa juzgada. Ellos expidieron un decreto en base al que había sido ya derogado por inconstitucional, y con ese nuevo decreto saquearon a la Corporación Financiera Nacional. Esa es la moral aplicable a todo, pero bueno, la obligación mía, que yo denuncié todo ese tipo de cosas, era recuperar la plata, porque en la corporación habían quedado unos 282 millones en el balance, que hubo varios gobiernos que quisieron utilizarlo de una manera determinada, y no me voy a referir a ello ahora. Pero esos 282 millones de dólares, como me correspondía al ver que estaban allí papeles, cuando a la corporación le sacaron en efectivo su patrimonio entero, perdió más del 30% por este mecanismo. 30% por una institución financiera es toda la cantidad del mundo. En ese momento, cuando ya encontré que quedaba un remanente, lo que hice fue llevar al directorio de la CFN, en donde habían 3 o 4 ministros de Estado y habían representantes del sector privado, y les pedí que me autoricen devolverles esos papelitos que no valían nada porque habían sido declarados inconstitucionales a los bancos, que fueron los que presentaron esos papeles a nombre de ellos o de quien sea, y que me devuelvan la plata. Allí empezó mi calvario con Rafael Correa Delgado. Él me traicionó a mí, traicionó a la comisión y traicionó al país.
porque él había dicho que hay un acto de lesa humanidad en el feriado bancario cuando tuvo la oportunidad de recuperarse dinero, porque yo ya había llevado al directorio y me apoyaron los ministros de esa época. Cuando yo ya había tenido autorización para recuperar, le consulté a él y le dije, ya tengo la autorización, voy a recuperar la plata. Y me negó, y no me permitió recuperar la plata porque dijo que dizque iba a quebrar a los bancos. 282 millones de dólares de un capital, qué sé yo, de 5.000, 6.000, que a la sazón ya tenían los bancos, no les pasaba nada. Pero para todavía facilitarle la decisión al presidente, le digo, qué bueno les cobremos a 5 años plazo, a 10 años plazo, porque lo importante era el hecho de recuperar para el Estado lo que había sido un saqueo, con los nombres propios de su propio primo y de Juan Falconi Puiga, quien fue elevado a los altares porque ahora tiene 2 embajadas, la de Londres y la de, no sé si simultáneamente, y la de Ginebra. Creo que está hasta representante de la Organización Mundial del Comercio. Este señor me invita a debatir a mí, que vaya y debata con los jueces penales, porque él sí cometió un grave ilícito. Él sí fue el autor, cómplice, encubridor de este hecho y además beneficiario de su propia familia, porque una hija de él en una empresa determinada se benefició con $1 millón. Todo eso está expuesto en este libro, que escribieron mis buenos amigos, aquí mando mi homenaje, que son Cleves Jiménez y Fernando Villavicencio. Todo eso está en este libro, como están en los otros libros de Fernando Tolo, de Odebrecht y de Palo Azul. Me habría encantado que esté el Alberto hablar de Palo Azul, porque eso es un atraco sin nombre, en donde también el presidente de la República es responsable. Bueno, he dicho bastante. Yo creo que no, este país nunca podrá enfrentar la verdad, y sobre todo el futuro, si no topamos las cosas y las decimos con su nombre. Aquí no es que se van a ver lágrimas de cocodrilo, qué pena, me dio una puñalada por la espalda. No, Gonzalo. Si no empezamos a increpar directamente a que el presidente de la República en un juzgado diga las cosas que tenga que decir en su defensa si existiese, pero los datos, los indicios son demasiado importantes como para que nos callemos. Lamento haberme introducido. No,